quiero hablarles de un poco la estructura. Escuché con Zulma a alguien hablar de lo que es la cultura evangélica, la situación que experimenta, que vive cada uno. Vi algún video que nos matan, vi algún video que nos exaltan, vi algún video que hace cuestionamiento porque no estamos de acuerdo, no nos alineamos con lo que por ahí se pretende bajar como filosofía hoy en día. Pero por sobre todo me interesa que los que ya estamos en el Señor y aquellos que están llegando, arribando a las filas del Señor, puedan tener un poco claro el panorama de qué se trata. Nosotros en esta casa hemos determinado que vamos a tener una visión, tenemos una visión. Y que tenemos que cumplir una misión, porque tenemos una misión. Y por supuesto, es importante que tengamos una cultura. Antes de explicarlo, quiero dar un ejemplo, porque me interesa que podamos entender que puede haber alguien que maneja muy bien un comercio. Puede haber alguien que a ese comercio lo adorna de la mejor manera. Muchas veces los pastores usamos ejemplos hablando de un chef, de un restaurante, y decimos, tenemos un chef, un mozo, y a ver, pero yo quiero ver algo más sencillo, más de lo que pasa todos los días. Puede ser que vos tenés un comercio en el barrio. ¿Cuántos tienen un kiosco, un almacén cercano? Los demás viven en Checoslovaquia. Todos tenemos un kiosco cerca, ¿no? Y sabemos que cuando es tarde vamos ahí. Es más barato en Coto o es más barato en el supermercado, pero vas ahí porque es media cuadra, ¿no? Pero aparte porque te atiende bien. Te llama por tu nombre, te pregunta cómo estás, te dice que te da 110 de mortadela. La balanza, pero si dice 110, 110. Y entonces estamos muy contentos. Ahora, quiero invitarte a pensar en esto. Abren un negocio, luces, carteles, un neón que dice ahí, despensa el pibe. Y entonces aparece el pibe, está medio grande ya y atiende ahí. Y de los dos lados, mercadería dispuesta, todo muy lindo. Y algunos carteles hasta de oferta. Pero resulta que el pibe tiene mal carácter. Y entonces vos llegás y dices, otra vez vos. Y ya uno dice, ay, ¿cómo está el pibe? Y entonces el pibe te empieza a tratar más. Y dice, ¿qué querés ahora? Y entonces vos le decís, si después te crees que yo voy a ensuciar la máquina por 100 gramos de fiambre, tómatela. Te enojé, pibe. O por ahí vos le decís, me das unas galletitas, ¿cuál querés? Y dame unas económicas. Pedazo de rata, tómatela. Y el pibe estaba hecho una fiera ese día. Y entonces, ahora, ¿vos volvés a lo del pibe? Decirle que no vayamos a lo del pibe. Bueno, eso es la cultura del pibe. La idea es que también en la iglesia pasa esto. Gracias a Dios, que los de casa de Dios somos todos amorosos. Somos todos amorosos. Entonces, en nuestra cultura tenemos esto. Cuando yo llegué a Cristo, hablábamos con Zulma, cuando hablábamos de este tema, yo llegué a una iglesia que era muy estructurada, muy sublime, se cantaban himnos, en la iglesia donde yo nací, cuando disciplinaban a alguien, era un día de Santa Cena generalmente, y al terminar el culto los hermanos que son parte de la iglesia, se quedaban todos, los hermanos, venía un primo, alguno que pasaba entraba a escuchar, y entonces, al finalizar la reunión decía, queremos informar a la congregación que el hermano tal, la hermana tal, el hermano el hermano otro, están disciplinados públicamente. Nosotros tenemos ese ejercicio, nosotros también disciplinamos a aquel que erra. Disciplinamos, advertimos en privado, luego lo tomamos la actitud de disciplinarlo y una sola vez tuvimos que decirle a alguien, este lugar no es para vos. Es demasiado el mal que le estás haciendo a la iglesia y le dijimos que tomara su ruta. Ahora, en aquel lugar, el disciplinado podría ser un tecladista de aquello, podría ser un diácono, podría ser alguien de las filas del presbiterio, pero cuando te disciplinaban, decirle al que está al lado, fuiste. El que estaba disciplinado no tocaba nunca más nada. El que estaba disciplinado se tenía que sentar de la mitad para atrás, ya no tocaba. Y no había
esa posibilidad de restauración. Y nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando y orando para que el Señor nos dé esta oportunidad de poder restaurar, porque cualquiera de nosotros puede errar. Mirá el que no dijo nada, decirle que vos no errás. Pero cualquiera de nosotros puede errar, pero tenemos un Dios de oportunidades. Y ese Dios tiene la intención de restaurar nuestro ser y de encaminarnos correctamente. Y algunos en su segunda oportunidad van mucho mejor que en la primera. Por eso creemos que tenemos este Dios. Y por su gracia vamos a alcanzar el proyecto divino. Ahora, la idea es que, y yo hablo de todo esto porque esto habla un poco de la cultura de la iglesia. Esta iglesia donde yo nací tenía una cultura. Se cantaban himnos, uno tenía que vestirse de determinada manera. Las hermanas, cuando yo llegué, tenían que ir de pollera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros hemos roto con eso. Ayer mismo tuvimos un show muy lindo con raperos, con participaciones del lugar. Y la verdad que estuvo muy lindo. Los chicos estaban muy felices. Y nunca se salió de lo doctrinal, nunca se salió de lo que Dios espera. A algunos le encantará, a algunos no le gusta. Nosotros invitamos grupos folclóricos y vienen los Tupanó y viene alguien. Y a algunos les gusta participar en los Apucay y a otros no se los banca los Apucay. Pero a pesar de eso, nunca nos salimos de la doctrina, de la enseñanza y entendemos que es correcta la manera en que estamos actuando para la gloria de Dios. Así que la idea es que podamos pensar en una cultura. Vamos a empezar por esto de visión, misión y cultura y vamos a entender que nosotros tenemos una visión. Visión son los métodos que usamos para cumplir la misión. Los métodos que usamos para cumplir la misión. Nuestra visión, los de la mañana se lo sabían de memoria, enseguida me lo dijeron. ¿Nuestra visión cuál es? Bueno, la verdad que los de mañana tardaron un poco, los tuve que ayudar. Yo les voy a decir, les voy a dar una pista y ustedes enseguida se avivan y sueltan ahí. Nuestra visión es ganar. ¡Ay, muy bien! Muy bien, ganar. Ustedes dicen la R. Lo segundo que hacemos es consolidar. Muy bien, tomamos todavía. Y después sería discípula. Muy bien. Y ahora viene. Ya le dijeron solo, vamos todavía. Así que es. Zulma. Bueno, cada uno haga lo que quiera, pero está bueno la visión, ¿no? Pero la verdad es que no terminamos de encajar, pero ganar, consolidar, discipular y enviar. Así que en ese proyecto que es nuestra visión, es el método que tenemos. Ahora, una visión, un método, no es nuestra filosofía de vida. Cuando hablamos de esto, el G12 usa estos términos como las 4 columnas. Y alguno pudiera decir G12, cruz diablo, ¿no? Y la verdad que son hermanos en Cristo, hermosos, con un hermoso pastor. Pero nosotros no somos de los G12, sino que somos una iglesia que funciona anexamente en la forma celular. Cuando empezamos con la iglesia dijimos vamos a tener 2 pilares. Un pilar de la iglesia convencional, donde los hermanos vienen, se congregan, se despierta un ministerio, se encienden y pueden participar en las diferentes áreas que quieran dentro de la iglesia si están en comunión con el Señor y tienen los atributos como para hacerlo. Por otro lado, están los de la visión celular, que son gente que es parte de una célula, crece, se convierte en un líder y luego empieza a ganar gente y conforma su propia célula y hasta puede conformar otra célula desde la célula y ya no solo tener a 12, sino a 144 y seguir por diferentes generaciones creciendo en el nombre de Jesús. Si hay un llamado y si esa persona está convocada por Dios al pastorado, estará pastoreando en las filas de la iglesia. Si hay un llamado y está convocado por Dios a pastorear en un lugar, iniciará una obra con ese equipo que lo rodea, estableciendo una obra en otro lugar. Luego el equipo decide si se queda con él en ese lugar o vuelve a la casa de Dios. Pero eso es lo que el Señor hace con la visión que nosotros tenemos. Amén. Así que ganar, consolidar, discipular y enviar. Ahora, esto no es un invento de César Castellano, ni es algo que la iglesia de este tiempo está haciendo. Eso es lo que el Señor ha establecido. Es la misión que el Señor nos ha dado. Jorge hacía memoria de que muchas veces decimos que si el Señor nos dejó después que nos convertimos,
es porque tiene un propósito con alguno de nosotros o con todos nosotros. Y Él quiere hacer cosas grandes. Él ve mucho más alto que nosotros. Nosotros no nos animamos. Nosotros a veces estamos limitados en fe, pero Dios va a hacer cosas tremendas con tu vida. Así que llega el tiempo de la misión, y la misión es aquello a lo que fuimos comisionados por Jesús. El Señor nos comisionó para que cumplamos con esa misión. Mateo 28, versículo 18 al 20 leemos. Y dice, Jesús se acercó y les habló a ellos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde? Y entonces determina el Señor, id pues, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 sigue metiéndose en lo que es la visión y soltando una visión clara, perfeccionada bajo la presencia del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor tiene un propósito con nuestras vidas. El Señor entonces, con diferentes nombres nos está soltando. Nosotros vamos entendiendo que en esto de ganar, evangelizamos, traemos gente a Cristo, le hablamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a gente distante, a gente cercana, y los ganamos para Cristo. Ahora son parte del reino. Algunos de ellos van a estar cercanos a la casa de Dios, y van a ser parte, van a ser de las filas de nuestra congregación. Algunos van a ser parte de la célula que nosotros estamos componiendo, y entonces llegan ahí. Luego que están llegando a la célula, serán consolidados. En eso de la consolidación, posiblemente en la Universidad de la Vida, hay veces dentro del mismo contexto de la célula, van a ser consolidados, van a estar fortalecidos, se les va a explicar de qué se trata todo esto y se les va a enseñar la palabra. Y entonces, profundizando más en la palabra, llegará el tiempo de discipularlos, se les va a explicar cuál es la misión, qué es lo que quiere el Señor con ellos y qué es lo que tienen que hacer. Y entonces ahí podrán seguir los pasos que continúan a lo que es la Universidad de la Vida, y alguno todavía que quiere profundizar más en teología, tendrá la posibilidad de asistir a nuestro seminario. Así que no solamente tenemos esa posibilidad, sino que no tenemos límites en la posibilidad de poder capacitarnos para considerar que estamos bien discipulados. Y llega el momento de ser enviados. Llega el momento de ser enviados. Ahora, algunos saldrá a un país distante en las misiones, pero muchos de nosotros seremos enviados al vecino. Muchos de nosotros seremos enviados a nuestro familiar. Y no siempre vamos a ser enviados al familiar que nos cae simpático, ni vamos a ser enviados a un vecino que está haciendo las cosas bien. Estamos para ir por los que están enfermos, los que están en necesidad, los que están mal. Y tenemos que ir a auxiliarlos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que hacemos caso entonces a lo que dice el Señor, que cuando se acercó les habló a ellos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo el Señor, tengo semejante autoridad y tengo tal autoridad que puedo decirles lo que deben hacer, puedo comisionarlos, y si van en mi nombre tendrán éxito para la gloria de Dios. Y entonces enseña que tenemos que ir y hacer discípulos, luego tenemos primero que ganarlos, luego hay que hacer los discípulos, y entonces entender que los podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego vamos a enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y entonces dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que todo servicio que hacemos para el Señor lo hacemos de la mano del Todopoderoso. Esto no es una iniciativa personal, esto no es saber cómo me va a mí, cómo le va al otro. El Señor está con todos nosotros para la gloria de Dios. Así que llega el punto de la cultura, que es parecido a lo que queríamos contar con ese ejemplo que dimos de la despensa El Pibe. Y entonces la idea es, alguien es muy ganador de almas, alguien sabe discipular muy bien a las personas, alguien sabe adoctrinarlo, enseñarlo, prepararlo, y ahora ya está listo, y entonces empieza a ser parte de la iglesia, ya está casi listo para salir. Pero viene a la iglesia y hay uno que está con cara fea y lo mira y dice, ¿qué hace este cachivache acá? O ese día, alguien en la iglesia han pasado cosas graves. En la iglesia
en esta. Pero en la iglesia ha habido estafas. Mirá ahora que tal decir gloria. En la iglesia, a mí me falta una remachadora aquello, pero después otro día hablamos. Pero, ¿sabe? Cuando en la iglesia pasan cosas, porque en la iglesia hay seres humanos falibles que cometen errores. Y si no están bajo el manto del temor de Dios, no van a tener convicción. Entonces tenemos que orar para que haya convicción. Lo que tenemos que orar es que podamos generar la atmósfera perfecta. Y en la atmósfera perfecta estamos entendiendo que estamos viviendo y definiendo una cultura de vida. Por eso es que cuando yo llegué al lugar donde llegué, era una iglesia así, firme, y yo era un cachivache mal. Yo venía de hacer macana de todo tipo en el mundo, y cuando llego ahí, no se podía hacer nada, no se podía decir nada, no había que sentarse quietito. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Con Zulma hablábamos justamente, entonces a mí me hubiese tocado ir a una iglesia un poco más. Yo podría haber elegido la iglesia del evangelista, donde yo me convertí, o una iglesia que era un poco más suelta y había más jóvenes en aquellos tiempos. Pero si yo hubiese ido ahí, seguramente me hubiese desenfocado y hubiese terminado en el mundo y muy mal. Pero al estar ahí estructurado, yo tenía todo lo que decía, todo lo que preguntaba me retaban, todo lo que decía estaba mal. ¿Cómo? Y encima yo le decía algo, me decía, ¿cómo se te ocurre eso? Oh, perdón, yo no sabía, pero así todo el tiempo. Y yo quería explicarle que estaba bien pecar un poquito, pero y entonces me sacaban matando. Pero aprendí, me afirmé y me estructuré. Y por eso yo le doy gracias a Dios porque se preparó ese entorno y pude ser parte de esa cultura. Ahora, en estos tiempos y en nuestra congregación tenemos otra cultura. Nuestra cultura es la del amor. Nosotros somos amorosos. ¿Cómo somos? Amorosos. Nosotros somos de besarnos, de abrazarnos, nosotros somos de contenernos, nosotros tomamos carga el uno por el otro. Así que decirle al que está al lado, prepárate porque te voy a revesar cuando nos vayamos. Pero sí, en algunas iglesias se saludan, se abrazan, en algunas iglesias se dan uno de cada lado, ¿no? Yo con los pastores tengo un lío porque algunos tienen esa costumbre y cuando vienen a las reuniones de pastores y me miran como diciendo, endemoniado, me dijo, uno solo me dice, peor que Judas sos vos. Y entonces le tengo que dar al otro. Pero vamos a hacer así, a partir de ahora, cuando saluda a alguien de casa de Dios, 3 al hilo le da. Así, y ya está. Y quedamos manifestando el amor de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en una cultura y vamos a conocer nuestra cultura. Nuestra cultura es la cultura del amor. En el amor no te saco mano. En el amor podés venir como venga y yo te voy a decir alta elegancia. Es decir, te hiciste un corte de pelo que no da ni una podadora, no importa, estás re lindo y nos bendecimos en el nombre de Jesús. Lo mejor que tenés es un hermano en Cristo, porque es valioso, está limpiado por la sangre de Cristo. Y lo tenés que cuidar, lo tenés que valorar y lo tenés que bendecir. Y tenemos que guardarnos y cuidarnos entre todos en el nombre de Jesús. Si a alguno se le escapa y habla mal, no te juntes con otro a hablar mal de que habla mal. Cuando alguien habla mal, lo que vos tenés que hacer es decir, ¿me permite? La Biblia nos enseña 3 exhortaciones. Una en privado, decimos, parece que te está yendo de boca, vos gaucho, fíjate. El otro sabrá qué hace. Otra con un testigo, venís con el otro y a dúo le dice, me parece que te está yendo de boca. Y entonces, y si no cambia, ahí la exhortación será pública, notoria, para marcar claro el camino, para que esta persona no tenga esa actitud destructiva, porque todos queremos construir en el nombre de Jesús. Así que quiero leer la definición de cultura. Es un conjunto de valores, creencias orientadoras, entendimientos, maneras de pensar que son compartidos por los miembros de una organización que se enseña a los nuevos miembros. La cultura constituye las normas escritas o no e informales de una organización. Nuestra cultura es una cultura dependiente. Nuestra cultura es una cultura de reino. Estamos completamente sujetos a lo que Dios ha determinado para la iglesia de Jesucristo. Para la iglesia de Jesucristo. Cultura del reino implica que tiene que haber un amplio deseo en nosotros de convocar esa venida. Que nosotros podamos decir, Señor,
venga tu reino. No solamente que venga el reino de Dios, que se manifieste en el milenio, que se manifieste en el arrebatamiento. No, ahora reiná, el lugar más alto de mi corazón, entronate en el lugar más alto del corazón de la casa de Dios. Reiná vos, podamos estar todos sujetos a vos en el nombre de Jesús. Algunos dicen que Jesús no vino a levantar una iglesia, sino a establecer un reino. Pero la Biblia nos enseña que Jesús dijo, edificaré mi iglesia, por lo cual, según la Escritura, Jesús edifica la iglesia que pertenece al reino de Dios. Mateo 4, versículo 16, dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. El reino de Dios es algo constante en boca del Señor. Siempre que hablaba del reino de Dios, siempre en su comunicación hablaba del reino, hablaba de estar sujetos, de estar bajo autoridad, porque cuando estamos bajo autoridad, estamos bajo su cuidado, bajo su bendición, su provisión y su abundancia en el nombre de Jesús. Cuando hablaba las parábolas, ¿de qué trataban las palabras? Las parábolas siempre iniciaba diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y soltaba una enseñanza en modo de parábola para que los que estaban como oyentes puedan ser ilustrados y puedan despertarse a tener ese deseo de ser parte del reino en el nombre de Jesús. Murió en la cruz para que vos, para que yo podamos de alguna manera conocer el reino de Dios. Pero predicó cuando estuvo aquí en la tierra para que nosotros podamos vivir el reino de Dios. Y yo no solo quiero conocerlo por el favor que Él hizo hacia nuestras vidas en la cruz, sino que por su enseñanza quiero vivir en el reino de Dios. A través del Espíritu Santo nos enseña cómo vivir una vida no solo agradable a Dios, sino digna de este reino. Nosotros vivimos bajo el gobierno de este sistema, de lo actual, de lo que el mundo promueve, propone hoy día. Cuando Jesús nos salva, nos traslada del reino, nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de la luz admirable. Ahora viene un proceso al cual nosotros conocemos comúnmente como discipulado. Jesús dijo a sus discípulos, hagan más discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Hagan más discípulos, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Lo leímos en el primer pasaje que leíamos. Básicamente está diciéndole, enséñenle a vivir conforme a la cultura de este reino. Quiero que guardes esta palabra, cultura del reino. Cultura, decirlo conmigo, cultura del reino. Vamos entendiendo entonces que Dios tiene un proyecto, tiene un plan con nosotros. La definición de cultura, según un escritor, E.B. Taylor, dice, está formada por un conjunto complejo que comprende los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el individuo en cuanto miembro de la sociedad, en cuanto es miembro de la sociedad. El vocablo indica en el modo particular cómo en un pueblo las personas cultivan su relación con naturaleza con la naturaleza y entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel verdadero y plenamente humano, presentable delante del Todopoderoso. Ahora bien, la cultura del reino es el estilo de vida en el reino de Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Por eso el mensaje siempre va a ser arrepiéntanse. Porque para cambiar nuestra cultura hay que cambiar nuestra forma de pensar. Con esto lo que estoy diciendo es sencillamente, escúchame esta pregunta. ¿Te arrepentiste? No mires a nadie, es a vos al que te estoy diciendo. ¿Te arrepentiste? Porque seguramente conoces gente que ha hecho cosas muy graves, siempre hay otro que se porta peor que uno, siempre hay uno que quedó expuesto por alguna cosa, pero vos, de lo tuyo, ¿te arrepentiste?
Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que haya una renovación y que esto nos dé acceso a la luz admirable en el nombre de Jesús. Del reino de las tinieblas solo salimos por el conducto del arrepentimiento. Debemos arrepentirnos y confesar para ser libres en el nombre de Jesús. El estilo de vida del reino. Algunas cosas de las que entendemos tienen que cambiarse. Si yo manifesté arrepentimiento, mi estilo, mi forma tiene que tener un cambio. Tengo que cambiar de mentalidad. No puedo pensar como pensaba antes. No puedo pensar que mis errores son justificables y que yo los puedo plantear. No puedo abusar de la gracia del Señor. No puedo tomar la palabra a mi gusto y usarla como quiero. Tengo que entender que tengo que tener un cambio en mi mente. Tengo que ser renovado en el entendimiento. Y eso se logra cuando se lo pido a Dios. Yo no puedo decir, ¿y qué querés que haga si Dios no me renueva? Lo que tenés que hacer es pedirle a Dios que renueve tu entendimiento. Si querés, se lo decimos juntos ya mismo. Señor amado, renueva mi entendimiento. Gracias, Jesús, por una mente nueva. Amén. Un reino es un sistema de gobierno. El rey dice su palabra y su palabra es ley. Ahora, hemos charlado en estas últimas prédicas y hemos hablado algunas veces de que yo no dejo de ser un esclavo. Si no soy esclavo de Jesús, si no estoy a sus órdenes, si no estoy dispuesto para Él, estoy siendo esclavo del diablo. Y yo tengo que tener esa revelación para que me sea más sencillo poder elegir y yo pueda determinar que voy a ser esclavo de Jesús. Un gran problema es que muchos de nosotros tomamos al Señor no como un rey, sino como un presidente, y haciendo memoria de los presidentes y a veces tenemos modelos muy difíciles de poder alcanzar al nivel de Jesús. Y entonces yo no quiero jugar con nombres ni decir nada para que nadie se vaya a ofender, pero nosotros no queremos un hombre que es completamente falible, erra, la hace mal y pasan tantas cosas y hay tantas acusaciones. Nosotros no queremos un presidente, queremos un rey en el nombre de Jesús. Así que algunos pueden ir todavía por algo mayor y pueden estar pensando que Dios es un dictador. Y tampoco de eso se trata. Estamos lejos, gracias a Dios, estamos gustando la democracia, pero nosotros hemos tenido gobiernos nefastos, gobiernos militares que han entrado al poder por la fuerza, y hay otros países que han vivido décadas y décadas bajo esa opresión de estar bajo el mando de un dictador. Nosotros no queremos un dictador, queremos un rey. Y nuestro rey es rey de reyes, es rey de reyes. Así que tenemos un rey. Muchas veces nosotros no podemos ver milagros, no vivimos porque no estamos sujetos, porque no estamos bajo su gobierno. Somos solo simpatizantes, solo confesamos ser cristianos, decimos ser porque tenemos una Biblia, porque nuestra familia es cristiana, porque hace mucho que voy a la iglesia, pero la idea es que podamos entender que el Señor quiere relacionarse con nosotros y quiere tener gobierno de nuestras vidas. Así que algunos de nosotros estamos siendo privados de esos milagros, justamente porque no estamos bajo el gobierno. Jesús dijo, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando el reino del Señor viene, la voluntad de Dios se lleva adelante, y la voluntad de Dios es que vos seas bendito en todas las áreas de la vida. Si la bendición no es plena, no es total, es porque está faltando algo de tu parte, es porque todavía no está colocado, entronado en el lugar que tiene que estar. ¿Qué tiene que estar? ¿Qué tiene que estar? Aleluya. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. ¿Qué tengo que buscar primero? Parecería que muchas veces en la vida hacemos las cosas al revés. Andamos buscando añadidura y añadidura y nos enojamos con Dios porque tarda en venir la añadidura. ¿Y dónde están mis añadiduras?
Y lo que dice el Señor, primeramente debo buscar su reino. Buscar su reino no es ir a buscar un castillo, ir a buscar una corona. Lo que yo tengo que hacer es buscar el lugar donde acomodarme para estar bajo su autoridad. Y cuando estoy bajo su autoridad es que entonces todas las cosas me van a ser añadidas. Tiene mucho para darte el Señor. El Señor no es limitado. Somos nosotros los limitados. Él es el Todopoderoso. Todo lo que hay te lo puede dar. Y todo lo que no existe lo puede hacer para que vos lo tengas. Él es el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el creador de todo lo que existe. Él puede sanar, puede limpiar, puede bendecir, puede otorgar, puede multiplicar. Tenemos que estar listos para buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Así que estamos dispuestos y le queremos decir que sea Él quien gobierne en nuestras vidas. Quien gobierne en nuestras vidas. ¿Cómo recibimos esto? Solemos pararnos mal. No sé si alguna vez le pasó que quiere darle algo a alguien y se para mal, se posiciona mal el que va a recibir. Uno dice, tengo un regalo, es algo valioso, se lo quiero dar. Y cuando llega, dice, tengo algo para vos. Dice, ¿qué querés? Déjamelo ahí. Qué desprecio, ¿no? Uno hizo algo, se proveyó de eso y se lo quería regalar. Y el otro te dice, déjalo ahí, después yo lo veo. Qué feo, ¿no? Y nosotros a veces con el Señor también le decimos, tenés un milagro para mí, déjamelo por ahí, después cuando tengo tiempo vengo y lo agarro. A veces encubrimos, a veces queremos maquillar nuestra situación. Quizás el Señor está esperando que cuando vos estás fallando, no seas los que dicen, ¿qué querés? Yo soy así. Esto ya mi viejo, mi abuelo era así, yo soy así. Y que declares la derrota frente a alguien que te está dando la victoria. Quizás el Señor está esperando que nosotros seamos de los que dicen, perdón Señor, gracias. A partir de hoy me abro paso en la verdad y voy a hacer tu voluntad. Lucas 18, versículo 17. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿cómo hay que recibirlo? Como un niño, de ninguna manera entrará en él. Como un niño, quiero darte un ejemplo. Cuando Dios te dice que lo tenés que recibir como un niño, lo que está diciendo es, viste, a un niño vos le decís, bueno, papá te va a comprar un elefante, quédate tranquilo. Y dice, ya está. Ahora cuando vos sos más grande, empezás a decir, ¿qué elefante? ¿Cómo lo trae? Ya empecé a pensar en el vehículo. ¿Dónde pongo el elefante? Y empezás todas las cosas, ¿no? Y el niño creyó. Y el Señor te está diciendo, te quiero dar algo tan grande que tu imaginación, que tu razón no te va a permitir recibir. Por eso es que lo tenés que recibir por fe. Tenés que ser como un niño, crédulo. Y todo lo que diga el Señor es bueno para mi vida. Lo creo y lo atrapo en el nombre de Jesús. Por eso es que alguno no recibe la sanidad. Porque dice que si no se sana a nadie. Por eso es que alguno dice no recibe la provisión. No, si en este país somos todos pobres. Y el Señor tiene lo que darte. El Señor dice, yo te voy a enriquecer en 15 días, en un mes. Te voy a sacar de ese lugar y te voy a poner en lugares de privilegio. Y vos le dices, sí, pero no, porque hay que levantarse temprano. No te excuses más, no quieras pensar cómo lo va a hacer, sino que recibilo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo tengo que hacer? Como un niño, aleluya. Que quede claro que ver el reino, dijimos, no es lo mismo que entrar. El Señor nos mostró el reino cuando ascendió, pero el Señor también caminó 3 años por este lugar para enseñar qué era el reino y para que nosotros tengamos el deseo de ser parte de este reino. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no vas a poder entrar. No vas a poder entrar. Se lo estaba explicando. Tenía a Jesús delante de él, pero lo estaba diciendo, tenés que nacer del agua y del espíritu.
tenés que bautizarte y tenés que dejar que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida. Muchos vienen a la iglesia y son simpatizantes, les gusta la predicación, la alabanza, quizás hasta creen que lo que se predica puede ser real en sus vidas, pero aquel que nace de agua, que es bautizado, y del Espíritu, no solo ve, sino que entra en el reino de Dios. Entra en el reino de Dios. Como iglesia hay algo que tenemos que hacer. Entramos en el reino para algo. Entramos en el reino para hablar del reino. ¿Qué tengo que hacer? Hablar del reino. Mateo 10, versículo 7 dice: cuando vayas a un lugar especial, predica el mensaje si no tenés vergüenza. No. Dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. ¿Dónde tiene que ser? Donde quiera que vaya. Cuando salís, empezá. Cuando volvés, cuando llegás, cuando te despertás, siempre tenés que predicar en el nombre de Jesús. Esto es cultura del reino. Esa es cultura del reino. Ahora, hay otras culturas que el enemigo ha soltado, en las que nos hemos involucrado por nuestras propias mañas, costumbres y bajo nuestra razón, que están más ligadas al error y al daño que a la cultura del reino, que nos da este vigor para estar en victoria en el nombre de Jesús. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que dice Génesis 12, versículo 1 y 2. Tomamos el ejemplo de Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Y serás una bendición. Ese es el deseo de Dios. Ahora, llevemos este texto a nuestra dispensación, a este tiempo actual. Lo que el Señor está diciendo, dale prioridad al reino. Que postergar, porque si vos querés apoyar el reino sobre tu familia, no va a resistir. Pero si vos apoyás tu familia sobre el reino, tu familia va a ser bendita. Lo que está diciendo es la casa, el padre, la madre, la tierra, la parentela, todo ponela arriba del reino, que ahí es el mejor lugar. Entonces ahí empieza el versículo 12 y dice: y entonces voy a hacer de tu vida una gran nación, una nación grande. Te voy a bendecir, haré famoso tu nombre y serás de mucha bendición. Serás de mucha bendición. Declaralo sobre el que está al lado tuyo, decirle: serás de mucha bendición. Otra posibilidad de entender un poco más lo que es cultura. También cultura son las ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social o una época. Cada país tiene una cultura, una forma de vida, una manera especial de ver la vida. Algunas culturas pudieran llegar a ser erradas, es decir, hábitos, prácticas, costumbres que muchos tenemos que no son de bendición y que pueden llegar a ser destructivos para nuestra propia vida y para los cercanos. Y de acuerdo a la palabra, trascender aún a las próximas generaciones. Porque hemos entendido que nuestras actitudes no solamente traen consecuencias contra nosotros, sino que pueden llegar a afectar a las próximas generaciones. Por eso tenemos toda la intención de bendecir las próximas generaciones en el nombre de Jesús. El Señor le dijo a Abraham que para poder bendecirlo, él tenía que dejar primero su tierra, su parentela, es decir, él tenía que dejar su cultura, tenía que dejar las costumbres de las personas con las que él estaba viviendo hasta ese tiempo, tenía que vivir a la manera de Dios. ¿Cómo tenía que vivir? Decirlo fuerte, así no pregunto de nuevo. Buenísimo. ¿Cuáles serían esas culturas? Algunas de esas culturas aún están arraigadas en las filas de la iglesia. Por supuesto que hay una cultura en la esquina, hay una cultura con los muchachos, hay una cultura con los que consumen, hay una cultura con los que hacen trampa, hay una cultura que corta camino. Pero yo quiero hablar de
cuando erramos dentro de la iglesia, también tenemos que lucir presentables. No por ser iglesia somos perfectos, vamos a ser perfeccionados. Así que pudiera haber una cultura que está ligada a la religiosidad. Hechos 17, versículo 22, un pasaje tremendo. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, les dijo, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Pablo estaba por cobrar, le iban a dar una paliza y se acordó que vio eso, y entonces lo que dijo fue: yo vengo a traer una revelación. Ya que ustedes hicieron un monumento y le pusieron Dios desconocido, yo sé que ustedes no conocen a Dios y quiero llevarlos al conocimiento del Dios que yo tengo. Entonces entendemos que la religiosidad es justamente eso. Si algo tenemos arraigado muchos de nosotros es justamente esa intención, esa característica de religioso, que no está mal. Religión es religar, es estar unidos a las cosas del Señor. Lo que pasa es que cuando fanatizamos y ponemos mucho énfasis en hacer actos repetitivos que me permitan tener cierta llegada a Dios, es cuando entramos en la religiosidad. Es decir, que acercarse a Dios un día a la semana no es algo que me va a poner bien, pero si yo creo que con eso es suficiente, es mi acto religioso de venir al culto una vez a la semana. Durante la semana tendríamos que preguntarnos si tenemos comunión con el Señor, si leemos la palabra, si oramos, si adoramos. Muchos somos como los de Atenas, adoramos a un Dios que no conocemos. Un Dios con el que no hablamos, un Dios con el que no permitimos que Él nos hable. Pensamos que lo único que Dios quiere de nuestra vida es un día de semana o que le ponga un nombre. Así que la idea es que podamos meditar en cuál es mi relación con el todopoderoso Dios. Pero la idea es que podamos entender que Dios quiere algo más de nosotros. Y Isaías 29, versículo 13, dice justamente: el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Qué feo que Dios te vea así. Nos libre el Señor y podamos tener un corazón que le agrade a Él. Que le agrade a Él. Ya vamos a tener un versículo y vamos a volver a hablar de esto. Pero aparecen otras culturas que pueden ser destructivas. La cultura de la comodidad. Proverbios 6, versículo 9 dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El Señor está esperando que vos actives, que vos te movilices, y el Señor va a recompensar tus actos y vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Pero solamente esperando con los brazos abiertos, Dios no va a soltar la provisión. El Señor provee paso a paso. A medida que avanzás, el Señor va soltando provisión y hasta llegar así la abundancia en el nombre de Jesús. Pero es importante que yo pueda declararme como alguien que está lejos de esa intención de buscar la propia comodidad, sino que se abre paso en búsqueda de lo que puede alcanzar bajo el favor de Dios. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos prosperidad, pero no se trata solo de orar, de meditar en la palabra. El Señor entonces nos manda a no ser cómodos. El Señor entonces me está diciendo y me exhorta a no ser perezoso aún en la palabra. Dios nos enseña en Romanos 12, versículo 11, nunca dejen de ser diligentes, nunca dejen de ser. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Ni siquiera con mis fuerzas, ni siquiera con mi imaginación, ni siquiera con mi capacidad. Tengo que servir al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Cuando el Señor me exhorta al servicio, lo que está diciendo es: lo tenés todo.
Lo que necesites te lo doy, servime. Lo que necesites para vivir en esta cultura del reino, te lo doy. Quiero llenarte, quiero colmarte, quiero rodearte, quiero que luzcas la gloria donde quiera que vayas en el nombre de Jesús. Hoy muchos quieren tener buenos salarios, buenos puestos, pero es difícil a veces entender que hay que pagar un precio, el precio de la preparación. Mire, aún para ser un profesional, para alcanzar cierto grado, hay que prepararse. Se habla, los estudios dicen que 10.000 horas de nuestras vidas tienen que ser consagrados. 5 horas durante 5 años para poder ser un profesional en algo. Muchos quieren triunfar, pero lastimosamente prefieren pasar esas 5 horas en otra cosa. 5 horas del día en las redes, 5 horas del día aprendiendo algo que no es provechoso, que no es productivo para su vida ni para lo suyo. Quizás sea un buen momento para meditar cómo estás usando tu tiempo. Si querés preguntarle al de atrás, al de al lado ya no lo molestes, decirle, ¿cómo está tu tiempo? En 1 hora podemos aprender lo básico, en 10 horas tenemos una noción más amplia de los conceptos básicos, en 100 horas se adquiere un nivel medio, en 1000 horas se avanza a ser un especialista, en 10.000 horas uno puede considerarse un maestro de esa habilidad. Cuando somos dirigentes, el Señor se encarga de llevarnos a otro nivel de vida, pero tenemos que salir de la comodidad. Proverbios 22, versículo 29 dice, ¿has visto a alguien diestro en su trabajo? Se va a codear con reyes y nunca será un don nadie. Se trata de eso, de ser comprometido. No dice, encontró, como podemos decir nosotros, un buen trabajo, sino que fue bueno en el trabajo que tiene. Y fue tan bueno en el trabajo que tiene que tuvo crecimiento, que llegó a un nivel inesperado, hasta el punto de codearse con reyes, hasta el punto de que nunca más será un don nadie, sino que será alguien tenido en cuenta en el nombre de Jesús. Aparece otra cosa como la cultura del atajo. Proverbios 14, versículo 12, dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Atajo en nuestros términos es cortar camino. Es tratar de llegar antes, de alcanzar más rápido lo que nos propusimos sin importar los medios. Es hacer trampita. Y a veces hasta está esa tentación de querer explicar la trampita, de querer decir, bueno, pero no soy el único, bueno, pero... Y queremos explicarlo. Y la verdad es que tenemos que ser de aquellos que entienden que caminamos de acuerdo al camino que el Todopoderoso ha establecido. La cultura del atajo se manifiesta en muchos ámbitos, voy a hablar de algunos. Generalmente queremos acortar el tiempo para obtener lo que nosotros queremos, es decir, llegamos a hacer lo que sea, aunque muchas veces esto no le agrade a Dios, aunque muchas veces esto esté fuera de su voluntad. Se manifiesta en nuestra vida la cultura del atajo cuando no queremos esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales. Hebreos 13, versículo 4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio, la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El Señor es muy claro en su palabra y no voy a profundizar sobre esto, por lo menos hoy, pero es importante que nosotros entendamos que dentro de ese aspecto lo mejor que podemos hacer es vivir de acuerdo a lo que nuestro Rey ha establecido, y en eso seremos benditos y podremos gustar la felicidad en el nombre de Jesús. Juntarse, los de la mañana decían enjuntarse, eso está feo como lo dicen ellos, pero no está bien. A veces cuando estamos en el mundo se decide, bueno, en vez de estar así de novio, vamos juntos al trabajo a la mañana, estamos probando, ¿no? Y yo qué feo, ¿no? Que alguien te diga, voy a probar, no va que conozco una mina que está más fuerte que vos, te choflí. No va que conozco un flaco que está mucho más pillo que vos y sabés cómo te descarto. Porque ¿cuál es el proyecto de no unirse? Es dejar esa posibilidad abierta. Quizás el Señor hoy nos está hablando y nos está motivando a entender que Él creó todo lo que vos conocés, y lo que no conocés de la nada,
por lo tanto puede hacerlo todo. Todo de todo. Entonces tenemos que darle lugar a Él. Mateo 19, versículo 5 dice, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Qué llegarán a ser? Uno solo. Eso es la unión matrimonial, ser uno. No es decir, no arrimarse, es seguir siendo individuos hasta que uno quiera tomarse el palo. Pero cuando somos uno, el Señor lo perfecciona. Somos nosotros los que a veces por orgullo, a veces porque somos escondedores, no queremos hablar de nuestros problemas. Pero lo mejor que nos puede pasar es llevarle a Dios toda situación. Y Dios la va a cambiar. Y Dios la va a cambiar. El Señor, yo soy testigo, yo he visto cosas insanables, cosas imperdonables, y el Señor las restaura. Y el Señor hace nueva todas las cosas y provoca más gozo que antes y provoca más gusto, más placer que antes todavía. Ese es nuestro Dios. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Si lo unió el Señor, el hombre no tiene autoridad para separarlo. Si lo unió Dios, Dios se va a encargar de arreglarlo. Si lo unió Dios, Dios se va a encargar. Yo sé que a veces puede haber violencia, a veces puede haber dolor en el corazón y no está mal que para poder cicatrizar alguna herida haya una distancia, pero nunca dejamos de ser uno. Estamos distanciados momentáneamente para no afectarnos, pero somos uno en el nombre de Jesús. Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa, que se adquieren al principio, no serán al final bendecidos. Debemos entonces entender que también endeudarse desmedidamente para tener lo antes posible las cosas. Hay cosas que yo no puedo comprar hoy y no por eso me voy a meter en 1000 cuotas que no puedo pagar. Yo puedo entender que hoy, por ejemplo, un tiempo como el de hoy, si consigo cuota fija, sé cómo viene aumentando el dólar, como las cosas que están pasando y casi que es un buen negocio comprar en cuotas fijas. Lo que no tiene que pasar es que yo me endeude, que yo me meta en una cuota chiquitita que tiene un poquito de interés y en otra chiquitita y en otra y en otra y después tengo un montón de chiquititas y ando diciendo chiquitita, ¿por qué? Entonces lo que tengo que tomar es una decisión de no endeudarme. Tengo que alcanzar lo que puedo y con lo que puedo me gozo, y lo que no puedo se lo pido a Dios, y si yo estoy bajo este reino, Dios lo trae para su gloria. También escapar de lo que me incomoda. Alguien puede decir, este país es una basura, y se va, y este país dependía de tu oración, este país dependía de tu ruego, este país va a ser un país bendecido si vos te quedás en tu lugar y haces lo que tenés que hacer, si llevas la cultura del reino a todos los que te rodean. Algunos se quiere escapar de la familia y dice, no los aguanto más, ¿qué hice yo para que me toque esta familia? Y se quiere ir. Algunos, bueno, eso pasa mucho en Checoslovaquia, se van de la iglesia porque no les gusta algo. En la iglesia viven hablando del pecado y yo ya no aguanto más, me voy. En la iglesia viven hablando de la santidad, no aguanto más, me voy. En la iglesia cantan mucho, predican poco, me voy. En la iglesia cantan poco, predican mucho, me voy. Todo le viene bien para irse. La idea es que donde yo estoy para ser parte. El Señor tiene un proyecto conmigo y lo va a llevar adelante. No tengo por qué escapar en el nombre de Jesús. Isaías 30:15 dice, porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad, la confianza está su fuerza. Escuche lo que pasaba con el pueblo, pero ustedes no lo quieren reconocer. Se trata entonces de parar, porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento, la calma, está su salvación,
en la serenidad y la confianza está su fuerza. Seamos entonces de los que podemos reconocerlo en el nombre de Jesús. Está la cultura. ¿Escucharon hablar del machismo y del feminismo en este último tiempo? Todos los días, yo estamos medio hartos ya de eso, pero Colosenses 3, versículos 18 y 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Machismo es según el diccionario, no según lo que escriba algún personaje en particular. Machismo es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Debemos entender entonces que muchos de estos textos, aunque son encausados hacia el varón, hacia el esposo o hacia la esposa, nos ministran a todos como el resto de la palabra. Hay muchas palabras que son para los corintios, pero yo que soy de Guillón las tomo para mi vida. Hay muchas palabras que son para los romanos, y porque sos de Lavallol, de Turdera o de Seiza, las tomás para tu vida. Y entonces la palabra y el consejo sabio que recibe un esposo también lo puede recibir una esposa para la gloria de Dios. Primera de Corintios 11, versículo 11 dice: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Pero todo proviene de Dios. Ni el varón es superior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre, ni superior al hombre, sino que Cristo es superior a todos. Es superior a todos. La cultura actual de este mundo nos lleva a tener una manifestación de libertad, especialmente en la elección. Y por eso es que hoy en día cada uno puede elegir lo que quiera. Aún puede tener la libertad de elegir su sexualidad y determinar que de acuerdo a su percepción es quien él diga que va a ser. Y allí entonces comienza toda una confrontación. Nosotros como iglesia no estamos para andar enmarcándole el error a nadie, y mucho menos a los que no tienen revelación ni luz en Jesucristo. Pero está bueno que tengamos todos los argumentos para enseñar a nuestros hijos, para adoctrinar a nuestros jóvenes y para determinar que seremos una muralla que va a contener eso que se ha levantado en este siglo para destrucción, y lo vamos a frenar con amor, con gracia y con revelación a través de la palabra. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. La iglesia no tiene que salir a marchar diciendo abajo los travestis, abajo las lesbianas. Nos tenemos que bendecir. Nosotros tenemos que orar por ellos, porque nuestra visión, para alinearla a la misión, para poder traerlos a nuestra cultura del reino, es ganarlos. Yo no tengo que ir a juzgar, yo tengo que ir a ganar. Entonces el hombre, la mujer o lo que se perciba que está ahí errando o no, va a recibir de mí un mensaje. Es decir, Jesús te amó de tal manera que cualquier error que esté contado en contra tuyo, Él lo pagó en la cruz. Y ahora, si vos sos capaz de creer y confesarlo como Señor, como Rey de tu vida, te va a ser libre de toda condenación.
Cuando recibe a Cristo, empezamos la instrucción, lo discipulamos, lo fortalecemos y llega el momento que en el discipulado, en la enseñanza, va a percibir que algunas de las cosas que estaba haciendo no eran correctas y va a ser sano, va a ser libre, va a poder renunciar, va a poder despojarse de toda mentira de Satanás y se va a abrir paso a ser el hombre o la mujer de Dios que Dios está esperando que sea, y entonces podrá ser alguien más que será enviado con un mensaje quizás a un campo misionero especial, como gente que vivía de la manera que vivía él cuando estaba en el mundo. Amén. Así que estamos creyendo que Dios tiene un plan, un proyecto con cada uno de nosotros. La cultura actual entonces olvida que cosechamos lo que sembramos. Y esto es aplicable al hombre como a la mujer. Primera de Pedro 3, versículo 7. De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos. ¿Cómo tienen que ser? Comprensivo en su vida conyugal. Cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará sus oraciones. Necesitamos llevar adelante un proyecto correcto. Tenemos que honrar, que bendecir, especialmente a la persona con la que vivimos, para que entonces no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Algunos de nosotros tenemos una oración y a veces escucho que alguien se acerca y dice, yo oro, y mi oración parece una cañita voladora mojada. Así, no llega. Pero si sos capaz de obedecer a la palabra, seas hombre o seas mujer, y honrás, bendecís a quien está al lado tuyo, tu oración va a ser una bengala. Va a llegar al mismo seno del Señor y va a llegar la respuesta sobre tu vida. Es importante que hoy lo determinemos en el nombre de Jesús. Para ir entonces y para ya estar cerrando, el rey David sí era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. El Señor nos habló en el texto de Isaías que había gente que tenía un corazón que lo posicionaba mal frente al Señor. Un corazón que no le permitía cercanía a Dios. Hechos 13, versículo 22, declara que David justamente tenía un corazón conforme. Él había incluido 3 conceptos en el gobierno de Dios sobre su reinado aquí en la tierra: su poder, su gloria. Y tenemos que entender que el Señor está esperando de nosotros que confesemos así como iniciamos, hablando de suya es la gloria, el poder, su majestad, su reinado. Así como iniciamos tomando parte del Padre Nuestro, debemos entender que Dios nos está llamando a otra vez declarar que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos suyos. Primera de Crónicas 29, versículo 11, declara el rey David entregando el mando a Salomón. Tuya es, oh Eterno, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Eterno, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Cuando leemos un texto como este, debemos entender entonces que en la oración modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, el Señor, luego de darnos una guía de oración, corona esa oración diciendo: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y nosotros, como ambiciosos espirituales, deseosos de tener un corazón agradable, igual que el del Señor, queremos orar de la misma manera que oraba David, que oraba el Señor, sabiendo que David era tipo de lo que Jesús manifestaría. Tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Honramos a Dios y recordamos su grandioso plan para con nosotros cuando hacemos esto, cuando declaramos su poder y su magnificencia.